Continuamos con mucho más, queridos amigos. Bueno, estábamos hablando un poquito de fútbol a modo de enganchar, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar de política, que es parte de la coyuntura. Hoy, 3 de mayo, se van a posesionar a las nuevas autoridades subnacionales en todo el país. Casi 5.000 autoridades, ¿no es cierto?, subnacionales en todo el país. Nos acompaña Israel Quino, abogado y penalista, y por supuesto vamos a hablar de este tema. Ahora, empecemos haciendo un análisis, porque realmente les va a tocar una gestión complicada, ¿no es así? Una gestión complicada, primero por el tema de la pandemia y luego por los temas políticos también y por todo lo que hemos venido analizando. Así es, Caro, buen día. Buen día, además bienvenido. de esos dos factores, el hecho de que las materias primas en el mercado internacional han bajado y la escasa... El pago de impuestos, por ejemplo, en nuestro país, que es reducido, esos dos elementos están generando, ¿no?, que los presupuestos en los gobiernos subnacionales reduzcan, ¿no?, en razón de la coparticipación tributaria y los precios internacionales en razón de las regalías del IDH. En el país se distribuyen de nuestros impuestos, del total de nuestros impuestos, 75% para el nivel central, para que paguen salud, educación, policía y fuerzas armadas. Y el restante 25%, 5% para universidades y el 20% para subnacionales. Es decir, que además del presupuesto comprometido para esta gestión, van a tener reducción en estos porcentajes para ver cómo es que generan los primeros mecanismos de gestión pública las nuevas autoridades hoy a ser posesionadas. A esto hay que adherir elementos, por ejemplo, de ingobernabilidad legislativa en los consejos municipales y asambleas departamentales. Y el tercero, la prioridad que tengan las nuevas autoridades en razón de 3 cosas elementales, Caro: la salud, la reactivación económica. Correcto. Y por supuesto las oportunidades de empleo. Bueno, haciendo todo este análisis, ¿estas nuevas autoridades tendrán una base tanto social como económica, como política también, que los ayuden en sus gestiones? El caso de La Paz, ¿no? El gobierno municipal de La Paz, el señor Arias hoy toma posesión con un consejo relativamente tranquilo, 6-5, ¿no? Tiene mayoría en el consejo municipal, pero los fenómenos políticos van inclusive por la historia que conocemos, en las que representantes en el consejo pueden darse la vuelta y con un voto menos el consejo municipal de La Paz se encontraría trabado. En el caso del Alto, en el municipio del Alto, el Consejo Municipal tiene 8 concejales para la señora Bacopa y 3 para el movimiento al socialismo, gobernabilidad plena. Sin embargo, no habrá que descartar, ¿no?, los procesos de fiscalización que ejerzan tanto el Consejo Municipal en los niveles municipales como las asambleas departamentales en los gobiernos de cada departamento. A esto hay que adherir cuál es la fuerza social, ¿no?, qué tipo de gobernabilidad social van a tener. La Paz es muy conflictivo. En el Alto, la conflictividad respecto a los comerciantes, ¿no? El movimiento social en la ciudad del Alto recién eligió la Central Obrera Regional. El movimiento gremial es muy fuerte y poderoso en el caso de la ciudad del Alto. En La Paz, temas pendientes, seguramente el señor Arias deberá priorizar transporte público, que no está resuelto, un teleférico en el nivel central que tiene la tuición allí, el Pumacatari que tiene a nivel municipal, habrá que ponerle de una vez fin a esto y una coordinación entre ambos niveles de gobierno, tanto subnacional como nacional. Un otro elemento va a ser seguramente los asentamientos humanos, ¿no? Hemos tenido en La Paz, en ese tiempo de verano de lluvias, es conflictivo esperamos que no se den otro tipo de deslizamientos y por supuesto un tema emergente, la basura. Correcto. Bueno, ¿y qué tendríamos que esperar del equipo de trabajo que vayan a acompañar a las diferentes autoridades subnacionales? En algún momento lo hablábamos, lo tocábamos, y claro, tú esperas que en cada área haya un profesional, ¿no es cierto?, que vaya al mando de estas áreas. ¿Qué se espera en todo caso? Sí, hoy han anunciado ya que el día de mañana posesionan a sus equipos técnicos de acompañamiento, secretarios municipales, secretarios departamentales y a partir de ahí los otros niveles, directores y jefes de unidad. Es importante el alto perfil técnico que ocupe el acompañante de la autoridad municipal, porque debe mostrar gestión pública, ¿sí? Correcto. Mecanismos de gestión, implementación de programas y planes que tengan en el nivel subnacional. Con pocos recursos, ahora se debe apostar a la eficiencia en la administración de recursos y el presupuesto municipal y a posibilidades de, por ejemplo, proyectos
productivos, alianzas público-privadas. Necesitamos, ¿no?, autoridades en ese nivel, ¿no?, después del equipo de acompañamiento de los alcaldes, que puedan demostrar un alto perfil técnico. Si apuestan solamente a un cuoteo dirigencial, social, ¿no?, que generalmente es común, en el caso de los subalcaldes, por ejemplo, siempre designan a donde han tenido mayor votación a los presidentes de juntas vecinales, no les va a ser favorable, ¿no?, porque se necesitan resultados y la gente necesita hoy gestión. Correcto. Ya los elementos políticos ya han pasado, izquierdas, derechas, conservadores, liberales, izquierdistas, ya no, la gente quiere resultados, teme en este momento por la salud y la denominada hoy, creo, tercera ola. Elementos de prioridad en el caso del gobierno departamental a la cabeza del nuevo gobernador Quispe, optimizar el presupuesto de salud y cómo define, ¿no?, tanto ítems, recursos públicos para disponer infraestructura, equipamientos de bioseguridad, entre otros. La gente en ese momento quiere atención y prioridad en la salud. Sin duda alguna. ¿Cuán importante es la continuidad de trabajo que tiene que tener esta nueva autoridad con respecto a la anterior gestión? La continuidad es un elemento, ¿no?, trascendental en la gestión de transición, ¿no? Uno no puede parar el proyecto, el presupuesto comprometido por la autoridad saliente, porque se paraliza la administración pública. Por ello, cuando en la Ciudad del Alto, por ejemplo, se le escuchó a la flamante alcaldesa decir, están contratando, están gastando dinero, pues no ha hecho más que desconocer lo que pasa en la administración pública. La administración pública no para, Caro, hasta el último día. Hoy que se genera la posesión de nuevas autoridades en el Tribunal de Justicia de La Paz, a las 12:30 posesionan a la señora Arias y los concejales. En la Ciudad del Alto a las 4:30 posesionan a la señora Eva Copa y los concejales. Desde ese momento inicia la administración pública, pero no para en razón de la ejecución presupuestaria. Eso debe continuar. Y ya lo decíamos, ¿no?, apostar por la eficiencia en la administración de los recursos comprometidos, que son menos, que son reducidos, en un Estado que tiene un modelo autonómico constitucionalmente, pero en los hechos sigue siendo centralista, ¿no? A partir de allí se necesita pues una optimización tanto de recursos humanos, recursos públicos, y apostar ya no por elementos de divagaje político, sino de eficiencia en la gestión pública. Sin duda alguna. ¿Qué va a pasar con las autoridades salientes? Por ejemplo, Luis Revilla, Soledad Chapetoni, Santa Cruz Costas, que han sido durante mucho tiempo protagonistas políticos, ¿no es cierto?, en cada departamento. ¿Qué sucede de ahora en adelante? Sí, no creo que apostaban ya por jubilarse como autoridades políticas, pero está viniendo una segunda corriente de renovación, ¿no? Se puede denominar así este tipo de liderazgos emergentes, por ejemplo, en la situación del señor Camacho, de decir un accidente electoral, hoy es una autoridad electa legítimamente en ese departamento. En el caso de La Paz, el señor Revilla, después de 20 años está saliendo de la alcaldía, viene una nueva autoridad, pero también inicia su gestión de manera compleja. Vamos a tener, creo, el primer alcalde imputado en materia de delitos de corrupción que asume un cargo público, ¿no? Habrá que ver qué pasa después, porque tiene 3 procesos iniciados en el Ministerio Público y hay que ver cómo esto se genera de aquí en adelante. Es un alcalde arraigado, por ejemplo, ¿no? Tiene una medida cautelar en esa razón. Posteriormente, en razón del municipio del Alto, la señora Eva Copa va, seguramente por lo que ha anunciado, no va a generar los procesos de auditoría y todo aquello. Pero gobernar con odio no sirve, ¿no? Se tiene que gobernar para el pueblo, para el elector, para quienes lo han elegido, inclusive para quienes no los han elegido, ¿no? Esa es la pluralidad del soberano. Y de aquí en adelante se tiene que apostar por esa capacidad en razón de la representación política que tiene, en razón del soberano, las nuevas autoridades. Ya no más peleas ideológicas, sino capacidad de administración pública. Bueno, vemos también autoridades que nunca se habían dedicado, por decirlo así, a la política. Por ejemplo, el gobernador, ¿no es cierto?, del departamento de La Paz, Santos Quispe. ¿Qué se tiene que esperar de estas autoridades? Bueno, es un fenómeno particular la situación del gobernador de La Paz, ¿no?, que se prestó una sigla y antes de tomar posesión ya tuvo una ruptura con el dueño del partido. Correcto. Eso en términos políticos se venía a venir. La agrupación Jayaya es un colectivo improvisado de agrupaciones políticas pequeñas. Lo mismo que pasó con Copa. Sí, vamos a ver lo que ocurre en la Ciudad del Alto. Todavía no se ha pronunciado la señora Eva Copa, ¿no? Creo que el jefe del partido pedía cupos y cuotas de poder y el gobernador le dijo que no, ¿no? Por supuesto, en todo su derecho. Él tiene la capacidad de elegir y definir quién es su equipo de acompañantes, pero el no haber estado nunca en política
también le va a jugar en contra. Por eso el equipo que le acompaña tiene que tener una capacidad altamente política, negociadora y técnica, por lo que vaya a ser el gobernador, que es médico, ¿no? Entonces vamos a esperar de pronto medidas muy óptimas para el caso de salud. Claro. Pero habrá que ver qué hace con la reactivación económica, tema de carreteras, por ejemplo, que es también competencia de la gobernación, y hay que ver cómo es que él define políticas a nivel departamental y coordina con los niveles, tanto subnacionales, principalmente con La Paz y el Alto, pero además con el gobierno nacional. No puede el gobernador desoír, no puede desentenderse de las políticas nacionales. Bueno, para una gobernabilidad, digámoslo así, eficiente, también la sociedad tiene un rol muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Cuál debería ser nuestro papel como sociedad, entendiendo que la coyuntura es complicada? Habrá que esperar cuando menos entre 2 a 3 meses que la nueva autoridad pueda redireccionar una serie de medidas apenas tomen sus despachos. El primer mensaje nuestro va a ser esperar quién es su equipo de acompañamiento, a ver quiénes lo van a acompañar. En el caso de Santa Cruz, Carolina, el alcalde electo está invitando al exdirector técnico de la Selección Nacional para que no coadyuve en el tema deportivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien es político, en tema de imagen, hay, ¿no?, potables, ¿no?, futuras autoridades que pueden ser tomadas en cuenta por los niveles subnacionales, y el pueblo debe esperar esos primeros 60, 90 días de que la autoridad pueda, pues, asumir la gestión y ver los primeros resultados. Si vemos solamente que se están teniendo pronunciamientos políticos peleándose con el nivel central, entonces vamos a quedar totalmente defraudados. Sin duda. Israel, muchísimas gracias, como siempre un placer conversar contigo. Bueno, bienvenido siempre para hablar de temas políticos y otros temas también, aunque sea bolivarista, aquí me estaba diciendo fuera de cámara Israel. Bienvenido siempre, un placer. Agradecido, estimada Carolina, buenos días a todo el país. Muy